En este vídeo vamos a ver cómo van construyéndose las diferentes ecuaciones de la recta, las transiciones de una ecuación a otra y los posibles casos, casi todos los casos que nos pueden ocurrir a la hora de ir hallando las ecuaciones. Vamos a hacerlo todo con un ejemplo. Vamos a suponer que tengo el punto A, que es el 1, 2, menos 1, y el vector U, que es el 3, menos 1, 4. Y ahora con este punto y este vector vamos a hallar todas las ecuaciones de su recta. Empezamos con la ecuación vectorial. Sabemos que x es igual al punto más el vector por lambda, donde lambda pertenece a los números reales. Si nosotros vamos igualando primeras componentes con primeras componentes, o sea, x es igual a 1 más la primera componente del vector por lambda, y es igual a la segunda componente del punto más la segunda componente del vector, y z será la tercera componente del punto más la tercera componente del vector. Y aquí tenemos lo que es la ecuación paramétrica. Si nosotros despejamos lambda en cada una de estas igualdades, o sea, lambda es igual a x menos 1 dividido por 3, lambda igual a i menos 2 dividido entre menos 1, y lambda es igual a z más 1 dividido por 4, tendríamos, una vez que igualásemos, tendríamos la ecuación continua. O sea, x menos 1 dividido por 3 sería igual a i menos 2 dividido por menos 1, igual a z más 1 dividido entre 4. Si tomamos, por ejemplo, las dos primeras, x menos 1 dividido por 3 igual a i menos 2 dividido por menos 1, y tomamos la segunda y la tercera, por ejemplo, i menos 2 dividido menos 1, pues se puede tomar cualquier pareja, ahí hasta 3 variantes, pues 2 de ellas. Si aquí despejamos, aplicamos un cruz, tendríamos que menos x más 1 es igual a 3i menos 6, y en el segundo tendríamos que 4i menos 8 es igual a menos z menos 1. Si ordenamos las dos, la primera y la segunda, tendríamos que menos x menos 3i más 7 igual a 0. Hemos pasado segundo miembro al primer miembro. Podríamos cambiar todo el signo para no empezar con un menos, pero no importa. Y 4i más z es igual a menos 7, que, perdón, menos 7 igual a 0. Que haya salido 7, pues simplemente una casualidad. Bueno, pues esta es la ecuación general. Y ya tendríamos la ecuación vectorial, la paramétrica, la ecuación continua, lo he puesto, y la general de una recta. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, en la ecuación paramétrica nosotros tuviésemos una variable constante? Vamos a suponer que en la ecuación paramétrica tuviéramos x igual a 1 más lambda igual a 6 y z igual a 3 menos 2 lambda. ¿Cómo pasamos nosotros a la ecuación continua? Pues evidentemente ecuación continua no hay, porque el vector, que es el que multiplica el parámetro, la segunda componente es 0, o sea, no podemos pasar por la ecuación continua, tenemos que llegar a la general directamente. ¿Y cuál sería la ecuación general? Nosotros tomamos
las dos variables que no son constantes y despejamos lambda. X menos 1 dividido por 1, z menos 3 dividido entre menos 2. Y hacemos igual que antes. X menos 1 dividido por 1 igual a z menos 3 dividido menos 2. Por tanto, menos 2x más 2 será igual a z menos 3. Si ordenamos, tendríamos menos 2x menos z más 5 igual a 0. Y la ecuación que falta sería justamente la que tenemos con la variable constante. Y igual a 6 o y menos 6 igual a 0, la que queramos. Y así pasamos de la paramétrica a la general, pero no hay ecuación constante. Ecuación continua, perdón. ¿Qué ocurriría si fueran dos variables las que fueran constantes en las paramétricas? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que sale x igual a 7 y igual a 2 menos 3 lambda y z igual a 5, por ejemplo. Bueno, pues para pasar a la ecuación general es bastante sencilla, porque no hay que hacer ningún tipo de cálculo como hemos hecho antes, sino que tomamos las dos igualdades, las dos variables continuas, y pondríamos x igual a 7, z igual a 5. Y ya habríamos pasado de cualquiera de las ecuaciones a la siguiente, de la paramétrica a la continua con los casos posibles que nos pueden salir, y de la continua a la general. Vamos a ir ahora hacia atrás. ¿Cómo paso de la ecuación continua a la ecuación paramétrica? En este caso sería bastante fácil. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo ecuación continua, por ejemplo, x menos 1 partido por 3 igual a z, perdón, z no, sería y más 2 dividido menos 1 igual a z más 3 dividido entre 2. De la ecuación continua yo puedo rápidamente sacar puntos por el que pasa, que son los que restan a las variables. Por tanto, el punto que pasa a esa resta es el 1, menos 2, menos 3, y el vector son los denominadores de las fracciones. Sería el 3, menos 1, 2. Por tanto, la ecuación paramétrica sería x igual a 1 más 3 lambda igual a menos 2 menos lambda y z es igual a menos 3 más 2 lambda. Y ya habríamos pasado de la continua a la paramétrica. Evidentemente no hay casos especiales porque el vector no puede ser 0. Si acaso puede ocurrir que la x y la z no estén restando ni sumando nada, pero eso significa, si la x aquí no hubiera un menos 1, sino simplemente x dividido por 3, es que el punto es el 0. La primera coordenada es el 0. Si le pasas a la y, por la segunda coordenada es el 0. Pero en los puntos no pasa nada si alguna coordenada es 0. Lo que no habrá continua es si alguna componente, una coordenada del vector fuese 0. ¿Cómo pasamos nosotros ahora de la ecuación general a la ecuación paramétrica? Hay varias formas. Lo primero que vamos a hacer es cómo sacamos nosotros de una ecuación general un punto y un vector. Punto y el vector de la recta. Vamos a poner un ejemplo. A poner x más y menos z más 6 igual a 0. Y, por ejemplo, vamos a poner x más 2y más z más 3 igual a 0. Para sacar un punto de una ecuación general de una recta, se hace
de la forma más sencilla que hay, que es simplemente darle un valor a una de las variables. Por ejemplo, si le doy el valor y igual a 0, obtenemos un sistema x menos z más 6 igual a 0 y x más z más 3 igual a 0. Con lo cual, si resolvemos, sería fácil de resolver. Sumando las dos ecuaciones tendríamos que 2x más 9 es igual a 0, por tanto x es igual a menos 9 medios. Si sustituyo, por ejemplo, en la segunda ecuación, menos 9 medios, en esta me estoy refiriendo, más z más 3 es igual a 0, lo que significa que simplemente sumando 3 menos 9 medios obtendríamos 3 medios. Y si ya tenemos con estos dos valores un punto de la recta. Y de esta manera podríamos obtener todos los puntos que quisiéramos, dándole el valor que nos diese la gana. Teniendo cuidado en que, por ejemplo, si en una ecuación general hay x igual a 7, pues evidentemente nosotros no podemos darle a la x otro número. En este tipo de ecuaciones, si y es igual a 6, yo no puedo darle la y que me dé la gana, pero por ejemplo sí se la puedo dar a la x o a la z en la otra ecuación, porque la y es constante. En este tipo de ecuación general, pues evidentemente uno ya sabe que la x es 7 y que la z es 5. Por tanto, podríamos darle a la y pues el 0, el 1, el 4, el 3, el que no quisiésemos, y van saliendo todos los puntos de la recta. Y en este caso igual, yo sé que la y es 6. Lo único que tengo que darle valor es a la x y despejo la z, o a la z y despejo la x. Y nos van saliendo todos los puntos que queramos. Nos quedamos aquí en poner la z y así conseguiríamos un punto. Una vez que tengo el punto, necesito el vector. De una ecuación general de una recta se podría hallar el vector hallando el determinante y jk y ahora los coeficientes de las variables de cada una de las ecuaciones. La primera sería 1, 1, menos 1 y en la segunda sería el 1, 2, 1. Coeficiente de la variable, no del término independiente. Y haríamos este producto. Tendríamos 1 y 2, 3i. Del j sería 1 y 2 menos 2j. Y del k sería 2 menos 1 más k. Por tanto, ya tendría el vector de la recta, que es el 3 menos 2, 1. Y una vez que tengo el vector de la recta, ya puedo ponerlo en forma paramétrica o en forma continua. Da igual. Por ejemplo, en forma paramétrica tendría x y z, primer punto, menos 9 medio, más 3 veces el vector, primera componente, segunda componente del punto, que es 0, más segunda componente del vector, y tercera componente del punto, más tercera componente del vector. Y de la paramétrica, por supuesto, a la continua, pues lo sabríamos hacer directamente. O sea, de la general a de la continua yo lo pasaría por la paramétrica o directamente pondría x menos el punto, que es 9 medios, dividido primera componente del vector, igual y menos el punto, como ya comenté antes, al ser 0 nada más que aparece la y, entre segunda componente del vector, igual a z menos el punto, entre tercera componente del vector. Y aquí tengo la ecuación paramétrica y aquí tengo la ecuación continua. Hay quien, para pasar de la general a la paramétrica, no utiliza el determinante que hemos hecho antes, sino que como puede hallar un punto, todo lo que quiera, podría hallar otro.
Por ejemplo, si le diese, vamos a darle a la x el valor 0. Si yo le diese a la x el valor 0, yo tendría aquí un sistema que lo resolvería, igual que he resuelto antes. Saldría y igual a menos 3 y z igual a 3. Y tendría otro punto de la recta. Y una vez que yo tengo dos puntos de la recta, es muy sencillo hallar el vector director de la recta. Simplemente el vector director de la recta sería el vector PQ. Y con un punto y un vector ya sabemos cómo se hallan todas las ecuaciones de la recta. Por tanto, una vez llegado a este paso en el que yo quiero pasar de ecuación general a la ecuación paramétrica o continua, o hallar punto de la recta o hallar vector de la recta, nos vale cualquiera de los métodos. Hallamos dos puntos cualquiera, o hallamos un punto y el vector mediante el determinante con los elementos de la base y los coeficientes de las variables. Evidentemente, si uno de los coeficientes, una de las variables, no apareciese, evidentemente 0. Eso no haría falta ni decirlo. Y así es como podríamos pasar entre ecuaciones de la recta, transición entre una y otra, los casos especiales que podemos encontrarnos y cómo podemos solventar el hallar pues tanto puntos como vectores como ecuaciones de los diferentes modos en los que viene expresado la recta.